Buenas, mi nombre es Wersely Zanoja y en esta oportunidad les presentaré el primer avance de mi trabajo de grado en la Universidad Simón Bolívar, el cual se titula De lo estático a lo cinético, arquitectura fundamentada en los principios del arte cinético venezolano. A partir del año 1950, en la ciudad de Caracas empieza a proliferar una incorporación importante de obras de arte en el espacio público, y es durante este proceso que surgen tres artistas venezolanos muy reconocidos: Jesús Soto, Alejandro Otero y Carlos Cruz Diez, los cuales aportaron obras icónicas en espacios públicos que potenciaron su uso y se convirtieron en referencias geográficas dentro de la ciudad, generando un nuevo paisaje urbano donde comienza a manifestarse el arte en distintas escalas y formatos, aportándole riqueza y diversidad a la trama urbana. A partir del alcance que llegan a percibir estas obras, surge la construcción de los museos a nombre de estos artistas, que hoy en día mantienen vigente la exhibición de sus trabajos. Sin embargo, dichos recintos carecen de una expresión que invite al usuario a una vivencia donde realmente entienda, valore y forme parte del cinetismo que estos artistas buscaban con sus obras, ya que no logra representar los fundamentos de esta corriente artística al ser piezas con fachadas duras y sin ninguna interacción que motive la exploración espacial, dando como resultado la inexistencia de un espacio apropiado para el reconocimiento de este arte y sus grandes exponentes. Es por ello que se propone la generación de una arquitectura con un lenguaje interactivo y significativo que exprese los fundamentos del cinetismo para disfrute y mejora del espacio público de la ciudad de Caracas, buscando a su vez promover el sentido de pertenencia a través de los fundamentos del cinetismo, revitalizando la arquitectura nacional y su influencia en el espacio público, funcionando como atractor y evitando el deterioro de estos lugares. También se busca rendir homenaje a los grandes artistas cinéticos venezolanos, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto y Alejandro Otero, abstrayendo las técnicas, teorías y conceptos expuestos en sus obras. Por último, se planea hacer uso de los elementos característicos del clima tropical, como lo es el sol, implementando principios del cinetismo a través del juego de la luz y la sombra. El cinetismo que muestran los artistas estudiados tiene tres fundamentos: el movimiento, que es un elemento clave para la construcción de cualquier pieza cinética y puede ser producido mediante un juego de percepción visual, un desplazamiento virtual o mediante fuerzas que actúan sobre la pieza. El color y sus combinaciones, que pueden generar vibraciones, contrastes e incluso el surgimiento de un nuevo color virtual. Y la luz y la sombra, que son recursos implementados para ser percibidos como el tiempo, pues el juego de luces y sombras otorga la lectura de constante cambio en la pieza. El movimiento no es más que el desplazamiento de un elemento en relación a otro. Con esta premisa, al hablar de movimiento referido al campo de la arquitectura, se pueden presentar dos escenarios: cuando el individuo se desplaza en relación a la pieza construida, y la situación opuesta, donde existe un movimiento contenido en la pieza respecto al espectador. En la arquitectura, Le Corbusier incorpora el término promenade architecturale, que se traduce como paseo arquitectónico, y consiste en un espacio cuya búsqueda va enfocada en la creación de una espacialidad fluida y continua, donde el recorrido es visto como una estructura narrativa que consta de un inicio, un desarrollo y un desenlace. Le Corbusier interpreta la arquitectura como movilidad, un espacio caminable cuya vivencia surge en el recorrido, por lo que formaliza el término promenade architecturale, donde expone la arquitectura desde el enfoque de un hombre que se desplaza en ella. Este concepto lo materializa en la Villa Savoie y la Casa Curuchet mediante el uso de rampa, ya que este elemento de desplazamiento permite una percepción continua del espacio donde se puede mantener la mirada fija en el objeto o lugar atractor, mientras que la tradicional escalera produce una interrupción en la visión en los pequeños brincos que sugiere cada escalón que la compone. En la actualidad, el movimiento puede verse expresado en la arquitectura a través de elementos orgánicos y elementos móviles accionados de forma manual, mecánica o a través del viento, como ocurre en el aeropuerto de Brisbane en Australia. Pero también existe una búsqueda de movimiento mediante la tecnología, como se ve evidenciado en espacios públicos emblemáticos como el Times Square en Nueva York, con el uso de grandes paneles luminosos, demostrando la tendencia y búsqueda de la arquitectura con carácter cinético que pueda proporcionar identidad al sector donde se emplaza y permitir una vivencia distinta. El color también puede provocar percepción de movimiento, pues el uso estratégico del mismo puede interferir en la percepción visual, como se ve evidenciado en gran parte de las obras de Carlos Cruz Diez. Este fenómeno puede ser plasmado en la arquitectura, como es el caso del edificio corporativo Kenneth Plaza en Panamá, donde se produce la sensación de movimiento producto del juego cromático, al igual que el terminal T4 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde se emplea un uso de gamas compuestas por los colores del arco iris para una sensación monótona de soportes estructurales, dando una cualidad dinámica y proporcionando un espacio único. Otro componente fundamental que implica el cinetismo y que la arquitectura ha venido trabajando desde diferentes enfoques es la luz,
que por sí misma es capaz de producir ambientes y por lo tanto posee la cualidad de producir espacios. Le Corbusier señala en un manifiesto que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, dejando en evidencia los dos límites de la arquitectura que ayudan a conformar y definir espacios. El límite que genera lo material, que lo manifiesta al hablar de volúmenes, y el límite que genera lo inmaterial, donde hace referencia a la luz. Es por ello que la arquitectura, mediante vanos, lucernarios, óculos o implementando los materiales translúcidos y reflectantes, ha buscado integrarla y moldearla para generar distintas vivencias que acompañan y potencian el diseño, logrando con ello espacios únicos que no solo cuentan con una buena iluminación, sino que además pueden proporcionar calidez, frescuras y en algunos casos divinidad, como se expresa en la capilla Roncham, con una luz que evidencia una arquitectura cinética mediante vanos de diferentes formas, tamaños y colores que definen un plano de luz cambiante a lo largo del día. En Caracas, uno de los espacios más icónicos en referencia al dominio de la ciencia solar es la ciudad universitaria. En ella se emplea un uso consciente y estratégico de los bloques calados, parasoles, cubiertas y tragaluces, para proporcionar distintas vivencias a lo largo del día en el recorrido de cada uno de los edificios que conforman este recinto. El lugar de estudio se sitúa en la capital venezolana, el Valle de Caracas, cuya población ronda los 5.4 millones de habitantes y contiene diversos medios de movilidad que acompañan el gran dinamismo que manifiesta la metrópolis. Entre ellos existen los medios públicos terrestres como los autobuses, cuyo número activo se aproxima a los 11.000, y el subterráneo, que cuenta con 51 estaciones que abarcan alrededor de 100 kilómetros del territorio. Por otra parte, también se manifiesta gran movimiento generado por los medios de transporte particulares, donde se aproxima que existen 2 millones de vehículos y 40.000 motorizados en circulación actualmente. Al querer implementar una arquitectura cinética, es importante señalar que las obras de carácter cinético no se limitan a los espacios donde únicamente el peatón pueda disfrutar de este arte interactivo, sino que ellas realmente buscan un dinamismo que dialogue y se compenetre con la ciudad y su movimiento. En consecuencia, se puede afirmar que el escenario de este arte es el espacio público, interpretado como un medio de interacción que permite fortalecer la comunicación, la cultura, la educación y el vínculo con la ciudad. Tal es el caso de la Esfera de Caracas de Jesús Soto, el Aura Solar de Alejandro Otero y la cromoestructura de Carlos Cruz Díez. Como caso de estudio, se selecciona la trama correspondiente al Parque del Este, Santa Dubigis, Los Dos Caminos, que es una zona de la ciudad que se encuentra desarticulada e inexpresiva en relación con la dinámica existente en sus alrededores. Esta franja, situada entre la avenida Rómulo Gallegos y la avenida Francisco de Miranda en sentido norte-sur, y entre la Plaza Miranda y la estación de Metro Miranda en sentido este-oeste, posee una interacción constante a nivel vehicular y peatonal que deja en evidencia su potencial como espacio dinámico que funcione de antesala a uno de los sitios más icónicos de la ciudad, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como Parque del Este. En el sector existe gran movilidad peatonal y vehicular, pues el sitio es bondadoso en cuanto a sus accesos y lugares de interés. A nivel peatonal, el mayor flujo proviene de la estación del Metro Miranda, que en su mayoría se dirigen al Parque del Este, mientras que a nivel vehicular, el mayor flujo se concentra en la avenida Francisco de Miranda y la avenida Rómulo Gallegos, pero también existe un flujo importante en el extremo este de la parcela a causa de la proximidad con la desembocadura de la autopista Francisco Fajardo. Entre los usos del sitio de estudio se encuentra el uso residencial, comercial, recreativo, cultural, de transporte y por supuesto un paisajismo marcado por el gran parque urbano. Sin embargo, los usos destacados en el radio de estudio apuntan a los comercios y las viviendas, por lo cual se evalúa la densidad habitacional y de empleo que presenta la zona. En lo que respecta a la vivienda, la mayor densidad de población se ubica en las parcelas ubicadas al suroeste del terreno, pertenecientes al sector de la Floresta. Luego se evidencia un mediano uso al este, determinado por el sector de la Carlota, y finalmente una zona con una menor densidad habitacional al norte, comprendido por el sector Santa Dubigis. Por otra parte, evaluando la densidad de empleo presente en la zona, se obtiene que en los extremos este-oeste de la parcela se manifiestan distintas zonas comerciales y generadoras de empleo. Al oeste se ubican torres y edificios corporativos como el Centro Plaza y Parque Cristal, mientras al este se ubican locales comerciales variados que activan constantemente el lugar. En cuanto a los usos que alberga la franja estudiada, se encuentran en los espacios de carácter cultural, educacional y recreacional. Actualmente, en este intersticio se ubica de oeste a este la estación de Metro Miranda, correspondiente a la línea 1, un centro de educación primaria, la construcción de la futura estación Miranda 2, que formará parte de la línea 5 del Metro de Caracas, el conjunto deportivo Parque Miranda, donde existe una piscina olímpica, una cancha de béisbol
y el gimnasio Papá Carrillo, que contiene una cancha de básquet, y por último un centro de diagnóstico integral como remate de la gran parcela alargada. El sitio en cuestión manifiesta una diversidad de espacios emblemáticos, dentro de los cuales podemos señalar 3 tipos de hitos presentes que aportan al carácter de esta investigación: los hitos arquitectónicos, los hitos cinéticos y un gran hito natural. Entre los hitos arquitectónicos se identifica Parque Cristal, pieza de los arquitectos Walter Alcott y Roberto Covichello, que consiste en un gran cubo acristalado que enmarca la visual del Parque del Este y lo refleja en sus ventanales, albergando un programa recreativo y de oficina y siendo considerado un patrimonio cultural dentro de la ciudad. Por otra parte, se encuentra el reconocido Centro Cívico Plaza Miranda Millennium Mall, obra concebida por Francisco Pimentel y Oscar Capielo, cuyo objetivo fue promover la valoración del paisaje urbano y su relación con el comportamiento social de sus habitantes, aumentando el comercio y la recreación en la zona. En lo que a hito natural se refiere, nos encontramos al Parque Generalísimo Francisco Miranda, parque urbano considerado uno de los pulmones vegetales de la ciudad por su gran extensión de zonas verdes, obra del maestro paisajista Roberto Burle Marx y sus asociados venezolanos. Este sitio emblemático, declarado como bien de interés cultural en 1998, manifiesta una gran diversidad de recursos para la interacción con el visitante, contendiendo espacios recreativos, educativos y culturales, donde se ubican diversos jardines, patios y cuerpos de agua como lagos y fuentes, que cambian la dinámica a lo largo de su recorrido. Por otra parte, en las cercanías de la parcela seleccionada se ubican 2 obras cinéticas de los artistas analizados. Al oeste se encuentra la pieza del maestro Carlos Cruz Diez, que sirve como antesala al conocido edificio Centro Comercial Centro Plaza, proporcionándole al peatón y a los vehículos que transitan la concurrida avenida Francisco de Miranda un guiño artístico y cambiante que va acorde al dinamismo que se desarrolla en la zona. Al sur de la parcela toma lugar la icónica obra titulada La Esfera de Caracas, pieza que no solo fomenta la cultura y el arte, sino que convierte la vía con mayor uso en la urbe en un museo a cielo abierto, donde todo el que lo transita participa de forma consciente o inconsciente del espectáculo artístico. En la propuesta urbana se plantea la activación e integración de los espacios deportivos del gimnasio Papá Carrillo, ubicado en el extremo oeste de la parcela, pues en él se propician actividades recreativas y deportivas, como lo son campeonatos de karate y baloncesto. Además, se propone disolver los muros, pues en la actualidad el borde de la franja que contiene el Parque Miranda está conformado por muros perimetrales o rejas que impiden la integración de las actividades contenidas en la parcela con el resto del lugar, convirtiéndose en una barrera tajante que segmenta la ciudad y genera una discontinuidad espacial. Por ello, se plantea disolver los muros ciegos que interfieren con el flujo peatonal proveniente de la avenida Francisco de Miranda y la avenida Rómulo Gallegos, permitiendo un espacio abierto que dialogue con los espacios de esparcimiento y comerciales cercanos al sitio. A su vez, la franja trabajada se encuentra segmentada en el extremo oeste, donde se ubica la calle Parque Miranda. Esta vía vehicular carece de un flujo constante de vehículos y es escenario de mercados informales e itinerantes, por lo cual se propone eliminar dicha vía e integrar la parcela para promover una lectura continua del lugar. El lugar de estudio tiene en sus alrededores construcciones y espacios con tendencia a lo público, como la recepción de la estación Miranda, el parque urbano y la plaza vecina, por lo cual el uso de la franja debe ir guiado a lo público, eliminando los retazos de usos disgregados que no armonizan con los estímulos de los mismos. Además, la extensión e importancia que genera el Parque del Este amerita un espacio que funcione a modo de antesala cuya aproximación peatonal responda a la imagen imponente del parque. Como se mencionó con anterioridad, el sitio es un nodo donde convergen numerosos flujos peatonales y vehiculares por la existencia de las avenidas principales y las estaciones de metro cercanas, razón por la cual proliferan los autobuses públicos que permiten a los ciudadanos llegar al Parque del Este, al Centro Comercial Milenio o simplemente a los comercios y residencias cercanas. Sin embargo, no existe un espacio diseñado para albergar el programa de un terminal para todos estos autobuses y metrobuses que elimine el embotellamiento causado por el uso inapropiado de los carriles de las avenidas. En el sitio actualmente existen espacios recreativos privados en donde se dictan clases de karate, natación, béisbol y baloncesto, pero las áreas que acompañan dichas actividades no se encuentran en su mejor estado a causa del amurallamiento y el aislamiento que ha impedido la explotación de su potencial. Es por ello que dentro de la propuesta se contempla el Centro Cultural Recreacional, donde se aprovechen al máximo las instalaciones existentes y se potencie el uso cultural inherente al sitio. La propuesta arquitectónica busca entender el lugar no solo como un espacio de representación escenográfica, sino también como un espacio de investigación, un laboratorio participativo donde se juega con el espacio y las superficies, generando de esta manera distintos ambientes que van mutando a medida que el usuario se desenvuelve, haciéndolo partícipe en todo momento.
Se propone la generación de un sistema singular e interactivo de carácter multidisciplinar compuesto por espacios flexibles y sugerentes donde se plasmen los fundamentos del cinetismo que lograron captar Soto con sus peculiares esferas y cubos virtuales, Otero con sus grandes aspas de aluminio y Cruz Diez con sus paisajes cromáticos. De tal modo, se prevé a la ciudad de un lugar que verdaderamente represente un momento de pausa, permanencia y disfrute durante la movilidad urbana. La propuesta consiste en una gran cubierta cinética que va integrando y articulando los espacios existentes con los espacios propuestos, albergando distintos movimientos, vivencias y experiencias a lo largo del recorrido. Dicha cubierta se consigue a modo de reminiscencia a Carlos Cruz Diez, ya que a través de rotaciones y ángulos diferenciados se genera la sensación ilusoria de movimiento, siendo una pieza plástica que además contiene otros elementos que potencian el cinetismo como el ritmo, la secuencia, la luz y la sombra. La cubierta propuesta tiene un carácter unificador que surge como extensión de la cubierta existente de la estación del Metro Miranda. Debajo de ella se mueven diversos programas con carácter público y semipúblico que van relacionándose entre sí. La propuesta, en su planta inferior, plantea un pequeño terminal que a su vez funciona a modo de pasaje, siendo apoyado por comercios que causan la sensación de movimiento por la disposición de sus fachadas. Dicho pasaje, al oeste, se conecta con una plaza que abre directamente a la mezanina del metro, permitiendo la movilidad subterránea y vehicular tengan una relación directa, y el peatón tenga la posibilidad de hacer un transbordo sin la necesidad de subir a nivel calle. Al lado este del terminal se ubica una gran plaza con una serie de galerías que muestran exposiciones artísticas, permanentes e itinerantes, donde nuevamente el peatón es partícipe del movimiento virtual que generan dichos espacios. Luego de esta, inician los espacios deportivos preexistentes, que son unificados mediante una gran cubierta que arropa la piscina olímpica y proporciona corredores para los servicios y la circulación, rematando en la esquina donde previamente se ubicaba el centro diagnóstico integral, cuyo uso se traslada a la cara oeste del gimnasio, para de esta manera generar una continuación del espacio público que viene de la Plaza Miranda. En este nuevo espacio público de esquina, la cubierta realiza un gesto que apunta y abre en dirección al centro comercial Milenio, marcando su postura como receptor ante los peatones provenientes de este sector. Por otra parte, la planta superior se comporta como una plaza aérea y en ella se ubica un programa cultural de galerías y un programa educativo de talleres con bibliotecas para el arte. Además, en dicha planta se generan relaciones verticales que permiten el contacto directo con el movimiento del terminal y las galerías, y relaciones que enfatizan la transversalidad, como el puente conector que les permite a los peatones acceder al parque sin tener que cruzar directamente por la avenida, o el mirador que le realiza un gesto en la lejanía a la esfera de Caracas de Jesús Soto. Con todo esto se busca llevar a cabo una propuesta basada en el desarrollo del lenguaje arquitectónico en el que se apliquen los fundamentos del cinetismo, el movimiento, el color, la luz, la sombra y la participación activa del espectador, de modo que la arquitectura sea una pieza cinética en sí misma que influye en la apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos.